Y tenemos un invitado para nosotros, gracias. Joaquín Baller, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Acá estamos todos tranquilos y buen día también para toda la audiencia. Bueno, Joaquín, te comento, mucha gente lo conoce por ser deportista, por jugar muchos años en 25 de mayo, también jugó en Atlético Macías. Jugué, tuve un paso sí por Atlético. Atlético y otros ¿Hincha de clubes. 25? Sí, O- hincha de 25. No, es fanático, 25. Fanático. Y bueno, y también él tiene una profesión. ¿Cuál es la suya? Yo soy traumatólogo, soy médico especialista en ortopedia y traumatología. Ahí está. Y bueno, y quería, en realidad lo invité porque siempre tenemos aquellas dudas en una situación que llega sin darnos cuenta. Por ejemplo, estamos jugando a cualquier cosa, nos caemos y nos provoca una quebradura o una fisura. Entonces por eso la invitación de hoy también para que esos primeros auxilios que tenemos que tomar las precauciones. ¿Qué tenemos que hacer, Joaquín, en ese caso? Bien, bueno, sí, está buenísima la iniciativa de comentar un poco eso, que creo que hay muchas situaciones que se dan y que a veces está bueno tener un poco de conocimiento. Siempre nosotros ante una situación accidental, y lo traspasamos un poco también a lo que es la situación de la comunidad. Si estamos en un lugar tranquilo, como es una cancha de fútbol y demás, eso uno está tranquilo de cómo va a arribar un poquito a la persona o al paciente. Pero siempre hay que tener un poco de recaudo, que yo siempre remarco, si estamos en una situación de la comunidad, puede pasar lo mismo en la calle o en cualquier lado que vamos a asistir a una persona. Lo importantísimo primero tiene que ver con encontrar una escena segura, ¿sí? Eso es importante, de que siempre si vamos a asistir a una víctima, que no pasemos a tener dos víctimas o tres víctimas, ¿tá? Tiene que ver con accidente de tránsito, tiene que ver con encontrar a una persona desvanecida, cualquier cosita de esa. Siempre es importante que quien va a socorrer se asegure de que la situación o la escena es una escena tranquila, una escena segura en la cual uno se puede arrimar a socorrer. Después, con respecto al ámbito deportivo, sí, uno lo que tiene que lograr detectar en situaciones traumáticas tiene que ver principalmente con aumentos de tamaño en distintas zonas del cuerpo, asimetrías, deformidades. Todas estas cuestiones nos tienen que llamar como pautitas de alarma, como para interpretar que estamos en una situación que no es solamente un golpe. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que hacer un torniquete, por ejemplo, estamos en el medio del campo y bueno, nos quebramos y estábamos con un amigo, y el amigo, ¿qué tiene que hacer? Ese amigo, ¿cómo lo tiene que ayudar para no hacer más grande esa quebradura? No sé cómo serían los términos, sí, textual, ¿no? Se entiende. Mira, primero y principal, el torniquete es tipo un tabú que anda dando vueltas siempre y es una de las prácticas que debemos evitar, ¿sí? Es decir, no tenemos que sacar un poco de la cabeza la situación del torniquete. Si me lo trae a la situación del campo, por ejemplo, picadura de insectos, animales o picadura de víbora y demás, el torniquete no va. ¿Sí? El torniquete lo que hace es compromete mucho lo que es la viabilidad del miembro muchas veces, porque restringe el aporte de sanguíneo y no tiene ninguna indicación. Eso porque lo vemos mucho en las películas, textual, más que nada. Textual, tal cual, viste, se clavan hasta en el corazón cosas para sanar, ¿sí? Eso no tiene nada que ver eso con la realidad. La realidad sí que sirve cuando tenemos lesiones, picadura o lo que sea, o sangrados, siempre tiene que ver con compresión en la zona de lesión. ¿A qué se le llama compresión? Compresión es cuando tenemos una herida abierta, ¿sí? Y está sangrando, lo que tenemos que hacer es compresión, es decir, agarrar una compresa, un trapo, lo que tengamos, lo más higiénico posible, ponerlo sobre el sitio de sangrado y ejercerle presión. Hacia adentro. Exactamente, ejercerle presión. Ahí eso sí es una compresión que no tiene nada que ver con un torniquete, y que eso es lo que debemos hacer hasta esperar una mejor atención, ¿no es cierto? Después, con respecto a lo que vos me decías de las asimetrías y esas cuestiones, cómo es que trata una fractura y demás, lo importante es la inmovilización, ¿sí? Es decir, no mover el miembro afectado. Cuando vemos una asimetría principalmente, es decir, que tenemos una curvatura a nivel de la mitad del antebrazo o a la mitad del brazo, que no es lógico de una articulación, tenemos que sospechar que hay una afectación de la estructura ósea, y lo que tenemos que hacer es inmovilizarlo hasta que obviamente tengamos una mejor atención. Pero principalmente eso. Yo quiero preguntar sobre los deportistas en particular. ¿Cuándo van al traumatólogo? Cuando necesitan qué cosa, o cuando les pasa qué cosa? Sí, bueno, está buenísima la pregunta.
Es muy, a ver, tiene mucho que ver con cada uno y tiene mucho que ver también con un poco lo que bajan las instituciones y demás, ¿no es cierto? Lo lógico es que se debería hacer una consulta previa a iniciar el deporte, eventualmente una consulta mientras uno va realizando el deporte, si logra alguna situación, si logra situaciones de inestabilidad, si termina con dolor, cualquier cosita de esa. Lo lógico es que, como todo en la medicina, lo primordial es la prevención, ¿sí? Después del tratamiento de las lesiones, uno ya infiere que en cierta forma llega tarde, pero bueno, es principalmente, yo creo, en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, es principalmente cuando el deportista acude al traumatólogo, tiene que ver ya con una lesión. ¿Quién es más propenso a quebrarse, no? Porque hay personas que son más propensas a otras. ¿Por qué se debe esto? ¿Por la alimentación? ¿Por su forma corporal? ¿Por qué? Sí, tiene, o sea, la genética tiene un poco que ver con respecto a la resistencia en las lesiones, tiene mucho que ver también la preparación del deportista al momento de desarrollar el deporte, y también tiene que ver que el deportista llegue bien a la situación. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que ver con buena alimentación, tiene que ver con buen descanso, tiene que ver con mejorar situaciones de elongación, tiene que ver con buen reposo. Muchas veces yo tengo algunos pacientitos o amigos, incluso en el deporte, que tienen alguna afección que es mínima, una molestia, como quien le dice, y no le damos mucha atención. Y eso muchas veces lo que hace es llevar a que uno, obviamente en forma instintiva, ante sentir el dolor, los músculos se relajan o se aflojan para evitar esa situación de dolor. Y ahí es cuando empiezan a participar en la estabilidad los ligamentos o la estructura ósea, y muchas veces por situaciones así como no tratarse alguna situación de dolencia pequeña, terminamos haciendo una lesión mayor que tiene que ver con estas situaciones de que uno no está en buena estabilidad, mal dormido, mal alimentado, todas esas cuestiones. ¿Pasa que hay lesiones crónicas o dolencias, si se quiere, crónicas que hacen que un deportista tenga que ir periódicamente al traumatólogo, por ejemplo? Sí, o sea, a ver, tiene que ver principalmente con lesiones que, si bien tratamos de que ninguna lesión sea de tipo crónica, sí hay algunas lesiones que son agudas y se transforman en subaguda, pero se resuelven. Crónica, yo te diría que cayendo en la cronicidad no debería haber, se tendrían que resolver, por lo menos en nuestra especialidad. Después, y con respecto a la medicina deportiva, te hablo, la cronicidad en la lesión no debería existir, porque si no el deportista no estaría apto para desarrollar el deporte. Hay algunos términos que utilizamos que no sabemos si están bien utilizados. Quebradura, fisura y bueno, algún esguince, que es lo que más se utiliza, ¿puede ser? Sí, esguince, sí. Bueno, no voy a responder a la pregunta yo porque, bueno, él es el especialista. Pero... Sí, ¿Cómo sí. diferenciamos eso? No, está bien, están buenos los conceptos. A ver, la quebradura es la interrupción de la continuidad de las corticales óseas. Entonces tiene que ver con una fractura de un hueso. Uh-huh. La fisura es un término que utilizamos medio que de lunfardo, o a veces para uno tratar de minimizar una fractura, pero no deja de ser una fractura unicortical. A veces se interpreta como fisura, pero son quebraduras, ¿está? Uh-huh. Y después el esguince tiene que ver con entorsis de las articulaciones. Entorsis tiene que ver con cuando se dobla una articulación y se lleva a un límite más allá de su limitación funcional, y lo que hace un hiperestiramiento de lo que son los ligamentos, que son los que unen y dejan la estabilidad entre la unión de un hueso y otro. Están los ligamentos ahí. Cuando uno se dobla, aparece ese esguince, que es esa inflamación propia del hiperestiramiento de los ligamentos. ¿Los huesos se reponen? ¿Realmente se componen? Sí, existen distintas fases en cuanto a lo que es la cicatrización ósea, que tiene que ver con, primero, que se genera un callo blando, después se genera un callo duro, y hasta ahí un tercer tiempo que tiene que ver con la remodelación ósea, que es lo que lleva a que un hueso que hace un nudo, por así decirte, que tiene que ver con todo ese poder biológico que manda a cicatrizar, después trata de volver a la normalidad o a lo que era previo a la fractura. Pasa mucho en los chicos, principalmente, que tienen cartílago de crecimiento y demás. Por eso es que los chicos toleran mucha angulación en la fractura, porque después va un poco a la normalidad, y los adultos no tienen tanta remodelación, pero también existe.
Bueno, quiero leer un mensaje Sí. que nos llega sobre la entrevista. Primero les mandan saludos al doctor. ¿Sabés quién es, Jo? Porque acá entró el contacto y Al Capone Barbería. No es que quiera hacer puede ser, chivo, claro, un pero chivo, pero bueno. Queremos saber el nombre de nuestro oyente que nos dice: si Diego Ruiz va caminando por la calle y se olvida cómo caminar, que suele pasarle, se cae y se quiebra 3 costillas, ¿cómo hacemos para subirlo a la camilla? Ah, Saludos al doctor. gracias, buena- Una Está buena la chicana, pregunta, una tiene un chicana. poco de Está humor buena, y está buena, chicana, está pero buena. tiene también Está algo buena. de información ahí, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, Claro, ¿cómo agarrarlo? Porque la situación es complicada, ¿no? Levantarlo. textual. Bueno, está bueno eso. Tiene que ver un poco, yo después ahí justo le pasé también a si hay algún aprovecho para invitar, si hay algún oyente interesado a informarse un poquito más. Vamos a dejar un URL para que vean que tiene que ver un poco con información dirigida a la comunidad de este tipo de atenciones. Cuando tenemos que hacer, primero que nada, como dijo y como charlamos recién en la calle, ver que Diego Ruiz se cayó porque venía caminando mal y porque estaba una baldosa rota, no porque había un cable de la luz suelto y se electrocutó y nosotros vamos a tocarlo de nuevo ahí. ¿Tá? Entonces eso es importantísimo. Después tiene que ver con llegar y hablarle a Diego Ruiz. Es decir, Tranquilizarlo. sí, en el mejor de los casos. Si no me responde, nosotros tenemos que sospechar que estás con alguna situación que tiene que ver con lesión interna, como puede ser un paro cardiorrespiratorio, y tenemos que comenzar a hacer RCP, ¿sí? Lo importante es, primero, entonces, asegurar la escena, después, hablar con Diego Ruiz, y antes de empezar a hacer RCP o eventualmente hacer algo, es importante activar el sistema de emergencia, ¿sí? Es importantísimo, nosotros no vamos a perder tiempo en activar el sistema de emergencia. El sistema de emergencia a nivel nacional tiene que ver con el número 107. Entonces, esos son los 3 pasos primordiales: asegurar la escena, ver que Rigoletti responde y pedir activar el sistema de emergencia. Después de eso tiene que ver con Diego Ruiz: sí, quédate quieto, tranquilo, no te muevas. Si vamos a hacer alguna situación de movimiento, tiene que ser un movimiento bien en bloque, es decir que No hacer lo que no nos corresponda también, ¿no? Sí, bueno, está bueno, pero A menos de, obviamente puede haber situaciones en las que no nos quede otra, pero si no, lo mejor sería Textual. esperar. Exacto, si no tienen conocimiento de lo que es la atención y todas esas cuestiones, lo ideal es que decirle a Diego: quédate tranquilo, ya viene la ambulancia, tranquilizarlo, estabilizarlo, pedirle que no se mueva, que se quede en su lugar, y así cuando venga alguien que esté un poquito más capacitado para lo que es la atención, te van a mover en bloque, te van a poner una tablita y seguramente te van a llevar algunos socomios. Ahí está. Bueno, nosotros acá hacemos un entrevistado, le pedimos fotos, algo por el estilo. Tenemos 3 fotos que nos mandaste. Nosotros ahí tenemos una que puedes observarla. Buen gorro. Claro, cuando para todos los oyentes él está con la encofina, ¿se dice? Con la ¿cómo? Escofia. Escofia, perdón, escofina. Escofia. Bueno, para Escofia. quienes no nos están viendo por Sí. YouTube, estamos pasando una foto de nuestro invitado en el día de hoy, varias fotos. Pero en esa escofia tiene un ¿cómo se dice lo que se pone en la cabeza? Una gorra. ¿Eso sería la cofia? La cofia, la gorra, sí. Ah, la gorra. Sí. Ahí está. No, yo pensaba que era el delantal. El delantal. Sí, sí, sí. ¿Por qué de River? Tiene una escofia de River. Sí. Para mí que él es de River, digamos. No sé, puede llegar a venir por ahí, ¿no? No, Capaz no que sé. él es de Boca y le gusta Yo ponerse creo cosas de River. que si estoy quebrado yo, estoy en una situación X y te miro con eso, digo, Sí, tal cual. Sí, vos sabés que sí, pero bueno, pasa que estamos mucho tiempo adentro del quirófano. Esas fotos que estás pasando ahí son de la residencia Ajá. que yo hice, es decir, cuando hacés la especialidad es la residencia, o sea, vivís adentro del sanatorio. Claro. Entonces fueron 4 años lindos de mucho aprendizaje, pero que uno se la pasa ahí adentro. Entonces busca quizás esos detallitos como para descontracturar Para en su lugar romper de un poco trabajo. lo Sí. cíclico, lo que siempre es, Sí, digamos, sí. lo repetitivo, digamos. Nosotros estamos ahí todo el día, ¿viste? Claro. O sea, es... ¿hay una pierna robótica ahí o estoy equivocado? Sí, había una fotito ahí que Sí. es un simulador artroscópico. Está muy bueno. ¿Y qué aprendes ahí? ¿Qué Eso es, hacer de cuenta que estaba haciendo una artroscopía. ¿Qué sería eso? De hecho, ahí, si vos ves la cámara, se ve el ligamento cruzado anterior. Ajá. Y lo que uno hace es simular que está haciendo una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Ah, mirá qué bueno. Está buenísimo. Eso está en Pilar, en Buenos Aires, en el centro de simulación de Roemers. Tremenda tecnología, ¿no? Sí, Por lo que tremendo. se ve. Primero Muy, se muy estudia bueno. medicina, ¿no? Sí, y después para la lo que yo hago, especialidad. sí. Exacto. Son 6 años de medicina y después la especialidad. Y en otra foto estás con un taladro. Sí, una herramienta súper frecuente nuestra. ¿En serio? Sí. ¿El taladro? Sí. ¿Cuáles son esas? ¿El taladro y qué más?
El taladro, las palancas, escofina usamos, escoplos. Son bastante estructuras, viste, que nos dicen como carpintero, pero sí, trabajamos sobre estructuras de mucha densidad como es el hueso. Entonces, para fijarlo y demás, usamos mechas, tornillos, placas. Bueno, Joaquín, sabemos que estás en horario laboral, te escapaste para hacer esta entrevista. Contanos dónde te podemos encontrar, porque ahora estás en Nogoyá. Mucha gente hoy me preguntó cuando venía para este lado y que tenía la entrevista con vos. ¿Estás acá en Nogoyá? Estamos acá, sí, contentos de venir acá. La verdad que fue siempre la idea y creo que logré un poco mi formación como para venir para acá. Me siento cómodo, así que nada, gracias por la invitación y comentarles que estoy trabajando en CMR, que estoy lunes y viernes, que estoy trabajando en el Sanatorio Urquiza, que estoy miércoles y viernes ahí, y todos los que son procedimientos quirúrgicos en línea general lo estamos realizando ahí. Y después estoy trabajando en el Hospital de Gualeguay, jueves y viernes y algunos fines de semana, con el equipo de traumatología de allá, que también me hacen sentir muy cómodo, así que la verdad que estoy contento de poder desarrollarme acá en nuestro suelo. Entonces estás en CMR, en el Urquiza y particular. Y también, perdón, y los miércoles a la mañana estoy en los consultorios de Flores de Loto en San Martín. Ahí está. Así Muchas que opciones. muchas opciones tenemos para Joaquín Baller, que está en nuestra localidad. ¿Cuánto hace que te viniste ya? Y no sé, debe ser un añito capaz. ¿Un añito? Y ahí en particular en CMR, ¿de qué horario estás? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¿Y en Urquiza? Lunes y viernes. Y en el Urquiza un ratito antes, a las 4. Hay que pedir turno, todo, ¿no? Exacto, sí, llaman a las instituciones y piden el turno, si no cualquier cosa se comunican conmigo, no tengo drama. Bueno. Pero las instituciones están trabajando bien. Vamos a... ¿Qué vamos? ¿Con la encuesta o con la pregunta? ¿Qué te gusta más primero? Lo que quieras, nomás. Vamos con la consigna. Bueno, la consigna de hoy es un apodo o varios, como quieras, que te decían de chico, ya sean la familia, los amigos. Bien. Éramos bravos, tuvimos varios, pero me decían chupa, me dicen hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué? ¿Por algo en particular o...? Sí, era porque soy medio bocón y a veces cuando me cuelgo dejo un poco los labios separados y ya me bautizaron de ahí. Ahí chupa. El chupa Joaquín Baller. Bueno, vamos con el ping-pong rapidísimo, sin pensar, porque es un ping-pong de preguntas y respuestas, se lo hago a todos los mismos y estamos encontrando también algunas coincidencias. ¿Tu edad? 31. ¿Nombre completo? Adolfo Joaquín Baller, Bustos Peralta. ¿Tu comida favorita? Lomo a la crema. ¿Hincha de qué equipo sos en el fútbol argentino? De River. ¿Y en europeo? Y en el europeo... me rompió el corazón el Barcelona, no quiero saber más nada con el Barcelona. Esa fue la situación. Era del Barça, pero me rompió el corazón. Así que vamos a decir el Bayern ahora. El Bayern. ¿Qué te molesta de los políticos en campaña política? Difícil pregunta. Sí, la verdad que trato de no interpretarlo, pero bueno, me molesta que no... me molesta que se postule gente con poca formación. Ahí. ¿Qué es lo que más te gusta de Nogoyá? De Nogoyá me gusta la gente, mi gente. ¿Lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta es cuando se comporta como pueblo. Si no fueras argentino, ¿qué te gustaría ser? Italiano. ¿Messi o Maradona? Difícil está. Sí, difícil. Vamos a decir a Messi. ¿En quién crees más? ¿En la justicia, en los políticos o en un borracho? Complicadas las preguntas. ¿Cómo creer? Bueno, la justicia, vamos a decir. Bueno, ¿tu persona favorita? Mi persona favorita Te meten presión de acá, ¿eh? Sí, vamos, mi Hicieron una cara y novia. todo. Ahí está. Bien. ¿Sos de tener mentiras piadosas? Soy de tener mentiras piadosas. Bueno, del 5 al 10, pero José me lo hizo cambiar. Del 1 al 10, ¿cómo evaluás esta entrevista? No,
9, bien puesto. Me encantó que no haya dicho Me 10 como encanta, todos me encanta los la gente que no entrevistados pone que 10, vinieron porque el 10 te deja en la comodidad, en la mediocridad y en un montón de cosas. Está buenísimo. Gracias. Joaquín, muchos éxitos en esta profesión que tanto amás, que cada vez que comemos algo la tocas, así que se nota que sos un apasionado a esto. Bien, sí, muchas gracias y gracias por este espacio y a disposición.